Jackson Hole y Jerome Powell moviendo la aguja del mercado. Te contaré más detalles acerca de este simposio celebrado durante la semana anterior. Por su parte, los BRICS ponen en jaque al dólar americano. Ya te contaré cuál fue su anuncio y esto cómo podría afectar a la divisa norteamericana. Por otra parte, Nvidia sorprende a todo el mundo, superando las expectativas de los analistas más optimistas respecto a esta empresa tecnológica. Soy Rodrigo Águila y te saludo en este martes 29 de agosto, aquí en Pulso de Mercado. Comenzamos. Antes de continuar, te recuerdo que todo el contenido que encontrarás en este canal es solamente de carácter educativo y que por lo tanto los resultados pasados no constituyen garantía alguna de los resultados futuros. Teniendo clara esta información, continuamos. Muchas veces la realidad supera la ficción y esto ha sucedido con los BRICS. Más allá de una teoría conspiranoica contra el dólar y tanta cosa que se puede escuchar o leer por internet, lo cierto es que este grupo de países que conforman los BRICS han anunciado públicamente que dejarán de utilizar al dólar como la divisa para comerciar entre ellos. Algo que no es poco relevante para nada, ya que el dólar comenzaría a perder posiciones respecto al comercio internacional, considerando que los países que conforman el BRICS corresponden a una masa muy importante del planeta. Por ejemplo, tenemos actores como la mismísima India. Esto también está en polémica respecto a Sudamérica. ¿Qué tiene que ver los BRICS con Sudamérica? Argentina es un país que está, entre comillas, coqueteando para ser partícipe de los BRICS. Sin embargo, en las elecciones presidenciales podría suceder cualquier cosa y en caso de ganar el favorito de algunos, Javier Milei, este economista liberal, pues difícilmente Argentina realmente pasaría a ser parte oficial de este acuerdo, ya que Milei ha mostrado una postura muy clara y cerrada a no negociar con países comunistas. Y sabemos que el BRICS tiene algunos miembros muy cercanos al sector político de izquierda. Milei sin duda tiene mucho más acercamiento hacia el lado de Occidente. De hecho, ya tiene reuniones agendadas en Estados Unidos con el Fondo Monetario Internacional. Israel y Estados Unidos son los grandes amigos y aliados de Javier Milei, y los países más cercanos al BRICS parece que no son de su agrado. Así que en caso de ganar el conocido Peluca Milei las elecciones de Argentina, tendremos un BRICS sin Argentina. Y en caso de perder Milei, podríamos tener un BRICS con Argentina. El tiempo dirá la verdad, solo el tiempo la dirá. Por lo pronto, nosotros estaremos expectantes cómo se vaya desarrollando esto y cómo estará esta funcionalidad en la praxis de que el dólar deje de cursar como moneda de intercambio entre estos países. Jackson Hole ha sido el protagonista en los últimos días como el gran abanderado para decidir el movimiento del mercado. Este simposio celebrado durante la semana pasada y que reúne a los principales banqueros centrales mundiales ha sido el elegido para determinar por dónde se moverán los principales activos, sobre todo los índices y por supuesto también las divisas. Las palabras principales esperadas eran de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, de la Fed. Lo que dijese Powell en este simposio sería determinante para fijar la aguja del mercado, y eso fue lo que sucedió. Al mismo momento de que Powell estaba iniciando sus declaraciones, los principales índices, los que analizamos aquí en Pulso de Mercado, se estaban moviendo con una brusquedad impresionante hacia el alza. Sin embargo, luego, con palabras poco claras, no dejando muy claro hacia dónde iban a llegar el límite del techo de tipos, pues parece que los índices notaron esa poca tranquilidad y cayeron fuertemente. Horas después se fueron regularizando y quedando, digamos, en una zona muy parecida
de antes, el momento antes que Jerome Powell abriera la boca. Esto es un fiel reflejo de que, al parecer, por estrategia o por desconocimiento, según el mismísimo Powell, no habría definido, no tendría claro cuál sería el tipo neutro de tasa de interés para fijar un control claro de la inflación. Algunos analistas desconfían directamente de las declaraciones de Powell, indicando que esto podría ser una cosa estratégica para evitar de que el mercado tome una posición muy optimista y suba muchísimo, aumentando nuevamente los niveles de inflación, lo cual sería totalmente perjudicial en búsqueda de los objetivos de la Fed. Siempre Jerome Powell fue muy fuerte diciendo que su objetivo está principalmente en el 2% de inflación, dejando la puerta abierta a nuevos aumentos de tipos, pero tampoco estableciendo que eso podría suceder, ya que todo será de acuerdo a cómo vayan los datos de inflación que Estados Unidos vaya teniendo. Así que muy interesantes las palabras de Powell, la verdad que decepcionó también a muchos otros, ya que no tenía una clara definición hacia dónde podría ir la política monetaria respecto a si va a seguir aumentando tipos o simplemente se va a detener. La puerta muy abierta y el mercado no sabe hacia dónde va a tirar. Para ello vamos a revisar el Standard & Poor's 500, revisando este último movimiento muy justamente respecto a las palabras de Powell en la semana pasada y qué oportunidades todavía nos está presentando y si es que esto coincide con lo que habíamos ya revisado la semana pasada en las opciones correspondientes de movimiento del precio. El S&P está actuando de manual y me gusta muchísimo. Seguimos en este canal alcista. Me gusta bastante porque nos da una posibilidad de leer un ratio riesgo-beneficio a favor de una forma bastante clara de poder visualizar. Para ello, bueno, marcamos ahí con un círculo de color amarillo para definir si esto es una tendencia alcista para que no te pierdas, ¿no? Nuestro MACD refuerza esta posición del precio. Ahora vamos a colocar una herramienta de ratio riesgo-beneficio considerando que podemos tomar una posición de compra. ¿Cuál podría ser nuestro ratio riesgo-beneficio? Bueno, si estiramos un poquito nos podría dar fácilmente 1 a 1 a 5, dejando nuestro stop por debajo de los últimos mínimos, de incluso el movimiento más negativo que tuvo en respuesta a las palabras que no fueron muy claras de Jerome Powell la semana pasada. Así que la posición me gusta, yo me mantengo en largo y es una oportunidad que vamos a considerar para toma de compra. En el especial de compañías tecnológicas y ya en variadas ocasiones hemos analizado a Nvidia Corporation. Es una de las compañías que si buscas aquí en nuestros análisis de índices y acciones encontrarás más de una ocasión donde la hemos analizado con una perspectiva muy positiva respecto a esta acción. Sin embargo, más allá de nuestros análisis pasados de Nvidia Corporation, que dicho sea de paso no son tan antiguos, la realidad es que en los últimos días ha sido la gran noticia. La compañía tecnológica de origen taiwanés ha estado moviendo el mercado hacia el alza, arrastrando todos los elementos que han estado bajistas. La verdad es que el desempeño de Nvidia ha superado todo análisis y toda expectativa, incluso contra las más positivas expectativas de los analistas que más tienen cariño a esta compañía. Nvidia se ha desarrollado en el último tiempo principalmente en el desarrollo de tarjetas gráficas. Sin embargo, el anuncio de su CEO ha enmarcado una gran visión con relación al mundo de la inteligencia artificial, donde Nvidia, sin duda alguna, será uno de los grandes protagonistas de la IA. ¿Será que Nvidia sea el líder nato en el sector de la industria de la inteligencia artificial de presente a futuro? ¿O será más un discurso que se quede ahí, siendo otras compañías que también están trabajando en este sector muy fuertemente las que toman ventaja? Eso no lo podemos saber, solamente el tiempo lo dirá. Por lo pronto vamos a revisar cómo ha estado el desempeño del Nasdaq, que refleja todo este boom por el sector que ha estado movido principalmente por Nvidia. Nvidia ha sido sin duda el protagonista, ha estado arrastrando una posición no muy optimista de los índices norteamericanos.
pero el Nasdaq ha sido el beneficiado al respecto. A ver, ¿cuál ha sido la posición respecto a este índice? Marcamos una opción A, lamentablemente nos sacó, sí, nos sacó a la zona de stop, esa es la realidad, eso nos ha sucedido, lamentablemente. Ahora, ¿esto significa que el precio seguirá hacia abajo? Lo que nos dice nuestro análisis es que el precio se está recuperando y que ese fuerte movimiento corresponde justamente con la poca claridad que dejó el anuncio de Jerome Powell en el pasado simposio de Jackson Hole la semana pasada. Fuera de este gran ruido y poca claridad hacia dónde van las tasas de interés, cuál va a ser las medidas que tomará Powell y la Fed, lo cierto es que el mercado quiere seguir siendo alcista y eso lo está demostrando. Incluso el MACD también refuerza esta posición, marcando que la posición sigue hacia el alza. Así que nos mantenemos con una nueva posibilidad de entrada hoy día en la opción A y continuamos manteniendo también la opción B en caso que el precio siga cayendo. Analizaremos el Nasdaq revisando cuál sería su progreso futuro. Más allá de la importancia significativa y que no podemos dejar pasar de los países que componen la Unión Europea y sus respectivas economías, es cierto que Alemania sigue siendo el motor económico de Europa. Es por ello que su índice, el DAX, es un referente claro para visualizar la situación no solamente de la economía alemana, que por supuesto es en consecuencia del índice, sino que también es un reflejo general de cómo está el termómetro económico de toda la zona de Europa. Vamos a revisar el movimiento del DAX, qué oportunidad podemos tener de entrada en este momento y si todavía es posible sacar provecho de la posición interesante que nos encontramos muy cerca de máximos históricos y también con una resistencia que parece muy dura de romper. Vamos directamente con el DAX. Nuestro análisis de la semana pasada del DAX fue correcto. El precio se ha estado moviendo hacia el alza. Recordemos que todavía estamos lejos de la zona de objetivo. Por tanto, si entraste la semana anterior, mantente ahí comprado. Si no alcanzaste a entrar la semana anterior, todavía hay oportunidad de hacerlo. Por supuesto, ajustando bien tu riesgo, como muestro el gráfico aquí atrás. Por lo pronto nos mantenemos al alza. Esto también reforzado con el MACD que puedes ver. El precio, sin duda alguna, continúa con esta tendencia alcista de largo plazo. Ojo que estamos viendo velas de una semana. Analizaremos el DAX la siguiente semana. Una rápida mirada a uno de los índices más importantes y que nos gusta analizar aquí en Pulso de Mercado, que a su vez es muy representativo de la fuerza de la economía europea. Se trata del índice francés, del CAC 40, que integra a las 40 compañías más importantes del país galo. Vamos directamente al CAC. Debo confesar de que después de analizar el CAC 40 la semana pasada, lo primero que hice fue tomar una posición de compra y no me arrepiento para nada. Como puedes ver, el precio está yendo hacia el alza, obedeciendo nuestra perspectiva de análisis técnico. Todavía hay mucho más que el precio del CAC 40 puede estirar, así que si entraste la semana pasada, mantente comprado. ¿Hay oportunidad de entrar en este momento? Sí, pero ojo, de que tienes que ajustar bien tu riesgo y tu ratio riesgo-beneficio va a ser menor. Revisaremos el avance del CAC 40 más adelante. Parece que últimamente las polémicas y el interés público en España está ligado muy por lejos del lado de la economía, sino que más bien por asuntos ideológicos, políticos y también de perspectiva de género, que no nos vamos a meter al respecto porque no es nuestro interés en Pulso de Mercado. Por lo pronto vamos a revisar el progreso del IBEX 35, un índice que en el último tiempo se ha puesto muy interesante para tradear como también para invertir en él. El movimiento del precio ha constituido una oportunidad que no podemos dejar atrás. Así que vamos a revisar si nuestro análisis sigue correspondiendo en consecuencia a lo que hemos visto en las últimas semanas con el índice español y si podemos tomar alguna oportunidad el día de hoy. Vamos directamente con el gráfico del IBEX 35. El IBEX me sigue encantando. La verdad es que desde que salimos de la tendencia bajista a largo plazo me ha mostrado una vista que ha sido bastante gratificante en nuestros análisis en Pulso de Mercado. Bueno, ¿qué ha hecho el precio? El precio ha obedecido nuestro análisis. Le hemos acertado más bien.
Así que estoy muy contento. Si entraste la semana pasada, estás teniendo beneficios y todavía el precio tiene por seguir subiendo. Está mostrando una verticalidad bastante interesante que podría dar buenos frutos económicos. Sin embargo, tienes que estar muy atento porque cuando el precio se acerque al borde superior del canal, es una zona que podrías estar soltando la posición en toma de beneficios. Mm. Hay que tener ojo, nuestro RSI nos muestra esta verticalidad y nuestro MACD también. Así que mucho ojo con el posicionamiento en el IBEX 35 y a sacar provecho de este índice. La inflación todavía está lejos de desaparecer. Eso nos deja muy claro Jerome Powell. Jerome Powell está focalizado 2%. Ese es su objetivo. Y no importa si la economía tenga que pagarlo, no se pierde en el camino. A eso no le gustan los mercados, por supuesto, y hace dudar muchísimo. Aunque ya muchos creen de que esto se está frenando y que se va por buen camino. Y que llegaremos a tipos neutros muy pronto. Eso el tiempo lo dirá. Por su parte, el anuncio de los BRICS, esta agrupación de países que indica que dejará de utilizar al dólar para comerciar entre ellos, es bastante relevante porque nos da una visión donde Estados Unidos, a través de su divisa del dólar americano, ha ido perdiendo posiciones a nivel porcentual en el comercio internacional. Lo que, si esto se mantiene a largo plazo, tendríamos un dólar cada vez menos relevante en la escena internacional y que también generaría presión hacia la Reserva Federal, donde el gobierno también de Estados Unidos tendría que acotar mucho más y fijar mucho más su gasto público, algo que no ha sido para nada responsable en los últimos años, rompiendo o aumentando su famoso techo de deuda. El tiempo dirá cuál será la relevancia de Estados Unidos y principalmente el dólar, si seguirá perdiendo posiciones en la escena internacional o tendremos para décadas una hegemonía por parte de la divisa norteamericana. Te recuerdo que si no te has suscrito a Pulso de Mercado, es hora de hacerlo aquí abajo. También activa la campanita de notificaciones para que cuando subamos nuevo material que está de lunes a viernes, pues te avise. Por lo pronto, te dejo invitado también a operar con nosotros. Si todavía no has operado con Swissquote, tienes la opción de hacerlo con una cuenta demo, sin riesgo absoluto de dinero. ¿Cómo puedes abrir una cuenta demo con Swissquote? Bueno, aquí abajo en la caja de descripción te dejo el enlace donde puedes abrirla directamente. Nosotros nos reencontraremos el próximo martes en Pulso de Mercado. El día de mañana estará mi compañera Verónica Chacón analizando el mercado Forex. Nos vemos el siguiente martes en el mercado.